Bienvenidos a otro video. Hoy es un tema bastante raro, muy raro. Para los que no se acuerdan, el Ara San Juan era un submarino que se había hundido, argentino, y que después encontraron que tenía falla de mantenimiento y era un tema como bastante turbio y duró meses y meses y meses y meses y meses y no se encontraba y no había chance y se había en un momento suspendido la búsqueda y se había determinado como que estaba muerto y después sí, después no, después sí, después no y después lo encontraron. Ahora resulta que la noticia dice que la Armada conocía la ubicación 20 días después de su desaparición. Entonces nos dice, ¿qué pasó acá? Esto es rarísimo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, lo querían encubrir. En realidad no podían porque la gente ya está muerta. ¿Cómo van a encubrir un muerto? Pero si conocían la ubicación y no lo dijeron, es para peor. Y si no lo encuentran, también es para peor. Entonces hay que ver qué motivo tuvieron. El almirante imputado en la causa reconoció que desde el 5 de diciembre de 2017 el gobierno de Mauricio Macri sabría qué posición se encontraba el navío siniestrado con 44 tripulantes. Lo hizo ante la Cámara de Apelaciones. Chan, importante, fuerte, ¿eh? Conocía la ubicación, así dijo, y el excomandante de la Armada. La revelación generó indignación entre los familiares de los 44 tripulantes fallecidos y los abogados querellantes que los representan, entre Enzo Fernando Burlando y Valeria Carrera. El ex oficial declaró que el tribunal había integrado por los jueces para defenderse procesándose. Tenemos detectada la posición del submarino y con eso habíamos coordinado con la Marina Británica el 5 de diciembre el pedido de un vehículo autónomo porque sabíamos que podía estar únicamente entre dos cañadores, que era lo que no podíamos verificar con todos los medios internacionales requeridos. Sí, pero ¿qué más? Las razones son varias. En primer lugar, porque el capitán, por entonces vocero de la Armada, descartó esa posibilidad. Ese mismo 5 de diciembre, en lo que hizo referencia a la cara visible de la Marina, no hay mayores novedades. Sin embargo, un año después, un buque noruego operado por la empresa TAL, un año después, Dios mío, tuvo más de un año, lo halló en una zona muy próxima a la señalada por el buque chileno. Por efecto de la presión, el submarino tenía esa dimensión, 33 metros. El segundo punto, sí, por eso estaba mucho más, nunca le dio la autorización para que los ingleses realicen la tarea, que podría haber terminado con el hallazgo de los restos del submarino a 20 días de su desaparición, lo sostuvo en su declaración indagatoria. El asunto es el siguiente: había una cierta operación para ser aprobada en una zona que después terminó estando en esa zona. No significa que el gobierno conocía la posición, como dice el título. No era que conocía la ubicación del submarino hundido hace 20 días, sino es que había un operativo en la zona en donde se encontraba con evidencias empíricas de que podría estar ahí y el gobierno desestimó esa. El gobierno no tenía la tecnología para ir a esa zona y buscar en esa zona, pero desestimó el pedido de la autorización para que se haga ese análisis. Entonces no era que sabía y dijo que no, sino que tenía evidencia de que estaba ahí y dijo que no a la autorización para que otro país haga la tarea. Lo que habría que ver es con qué criterio dijo que no. Si el criterio que dijo que no es negligencia o es que a sabiendas no quería que se encuentre, entonces es cierto, sabían que estaban, sabía entre comillas y dijo que no. Pero hay que ver si era una cuestión logística o una cuestión diplomática. En cambio dice que al enterarse del hallazgo del Cabo del Horno y la recomendación realizada por la propia Armada de los Estados Unidos para que se explore esos coñadores, asegura que ese 5 de diciembre efectivamente se les solicitó la utilización de un sistema. Por esa razón informó el ministro de Defensa que estaba a cargo de Oscar Ajuar a través de entonces el secretario de Estrategia. El funcionario le había dicho que tenía que solicitar la autorización en Cancillería por tratarse de Inglaterra, la potencia con la cual Argentina mantiene una disputa internacional por la soberanía de las Malvinas. Según relatan en el entorno de SNUR, que hasta ahora no está imputado en la causa, el otro muchacho obtuvo la autorización política para que la Marina Británica inicie la exploración en el área. En ese punto, fuente vinculada con el SNUR le dijeron a Infobae que el jefe de la Armada de manera telefónica le dio el aval a López Maceo, pero sin embargo por razones que debía explicar, no intensificó la búsqueda en ese lugar.
fuerte, 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 fuerte. Porque si resulta que la autorización sí salió y sí salió la orden, entonces ¿por qué no se hizo la búsqueda? O quizás se hizo y no dio resultados. En el caso de confirmarse lo que dijo el otro muchacho a través de tribunal en frente de un escándalo sin precedente. Exacto, la solicitud contó con el acompañamiento del fiscal de las cámaras. Avancemos, avanzan un poquito más. El procedimiento fue un año después. El posible hallazgo de Ara San Juan en Loría se vio reflejado en la prensa. Dejó para su último día rastrillaje en la zona que hubiese señalado un año antes el buque del Cabo del Horno y que las armadas de Reino Unido y Estados Unidos habían aconsejado explorar en profundidad. Exacto, es un tema bastante turbio. Si la Armada lo sabía y si Aguad lo sabía, si Macri lo sabía, hay que ver. ¿Por qué fingir las búsquedas y contrataría? Se preguntan en el medio, burlando e intenta aproximar una posible respuesta. Exacto. Es un tema bastante turbio. Vamos a ver qué opinan los comentarios. A ver, es una fake news, todo es mentira. Macri Aguar, el libro blanco del garquismo. Otra cucarda de Macri, aparte de inútil y mentiroso, asesino. Cómo usan los muertos. No paran de defender al chorro. Sí, esto es... y lo transforma en cualquier discusión en temas políticos. Entonces, si estoy en contra de Macri, entonces obviamente Macri hizo esto. Y si lo hubiese hecho Cristina, no, jamás lo hubiese hecho Cristina. Es un tema bastante agotador. Porque es cierto, uno en una discusión, supongamos que yo soy macrista y quiero discutir con alguien kirchnerista, no voy a decir todo lo malo que hizo Macri. Pero al mismo tiempo, acá en comentarios de Infobae, por más que uno sea macrista, uno podría decir, che, esto me parece que está mal. O si uno es K, decir, che, me parece que están tirando cualquiera acá. Pero no, resulta que el K defiende absolutamente todo, el macrista defiende absolutamente todo, y es un tema bastante agotador. ¿Por qué? Porque si uno critica el gobierno, te tratan de macrista, y uno ahí tiene que explicar que Macri también fue un desastre. Y si uno critica a Macri, te dicen que sos K, y uno tiene que explicar que también los K son un desastre. Y en realidad es esa falsa grieta que es binaria. Entonces dice, o estás con nosotros o estás en el otro bando. Y si uno dice, yo no estoy en ninguno de los dos, te tratan de, ¿cómo era? De tibio, era una locura. La realidad es que uno lo que tiene que pensar es que uno es su propio individuo. Entonces, si uno es un propio individuo, uno piensa por sí solo. Y si uno piensa por sí solo, en cada tema uno va a tener una opinión interesante, porque hay que ver qué piensa uno. Porque uno hay que ver, a ver qué piensa. ¿Está a favor o en contra de la vacuna? ¿Está a favor o en contra del aborto? ¿Está a favor o en contra de la cuarentena? Y sería interesante, porque uno diría, bueno, le tengo que preguntar a esa persona porque no sé lo que piensa. Pero ahora no, ahora parecería que mucha gente está metido tanto en política que uno la opinión ya la sabe. Uno dice, a ver, si apoya al gobierno, está a favor de la cuarentena, está a favor de la vacuna, está a favor del aborto, y esto piensa que Macri es un asesino. Y si uno es macrista, es todo lo opuesto. Y la realidad es que eso saca individualidad. Uno deja de ser un individuo y uno dice, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? Por eso yo lo que les recomiendo es romper ese molde. ¿Es difícil? Sí. Yo lo rompí, no lo creo. Creo que toma años de esfuerzo eso. Pero uno lo que tiene que terminar siendo es un individuo. Eso es muy difícil y uno tiene que trabajar mucho. ¿Por qué? Porque si uno, por ejemplo, es liberal, también uno tiene que romper ese molde. Porque hay gente que es, por ejemplo, liberal purista. Entonces uno ya sabe la opinión que tiene, porque si es liberal purista, uno ya sabe en qué está en contra de todo, en qué cosas está en contra. Entonces eso tampoco conviene, porque uno de esa manera deja de pensar. Obviamente uno no quiere atacar a su partido político, y obviamente una crítica de un partido no conviene en un argumento, pero hay gente que está tan metida, y su identidad pasa por el partido político que apoya, que siente que si uno critica un partido político es un ataque a la persona, y eso es recontra triste. Tengo conocido de que cuando uno le discutía algo, una persona inteligente te respondía, a vos no te preocupan los pobres,
Y cuando digo esa frase me deprimió mucho porque se terminó cualquier argumento, cualquier discusión sobre valores económicos, sobre tasas, sobre datos del INDEC, sobre cuestiones macropolíticas, de microeconomía, se terminó. Porque cuando una persona te tira ese argumento, ¿cómo le respondes? ¿Cómo? O en realidad, mejor dicho, una persona que es capaz de tirar ese argumento, ¿cómo debatís? Se terminó. Porque uno diría, no hay respuesta alguna. Porque si uno la respuesta le dice, es una locura lo que acabaste de decir, no es un argumento, evaluar la preocupación que tiene otro individuo cuando uno habla de ciertas políticas, es una locura. Pero no se lo puede decir tampoco, porque la otra persona no va a decir, uy, es un argumento que me salió de enojado. Entonces, el gran problema es ese. Lo que tenemos que evaluar, o lo que yo siempre recomiendo, es evaluar cada cosa y criticarla. Critiquen todo a favor o en contra, pero más que nada critiquen y después decidan. Después, cuando digan ustedes a quién van a votar, ustedes lo que digan es, soy mi propio individuo, tengo que ver las propuestas y ahí analizo a quién votar. Y ya está. Si uno dice, mira, me preocupa mucho el tema del aborto y yo soy pro vida, entonces voto a Centurión por eso. Entonces no te pueden correr por nada. Te van a decir, no, pero sos neoliberal. Uno dice, no, eso es una postura económica. No existe, ¿no? Pero uno diría, eso es una postura económica y lo único que yo me baso es en el tema del aborto porque me importa mucho. Entonces voto a Centurión por esta medida. O uno dice, no, a mí me importan las pymes y me gusta mucho que este partido tiene tal proyecto con las pymes. Entonces yo lo voto por ese motivo. Entonces, si uno dice eso, obviamente te van a tachar si es un partido más de derecha, de fachos, y de izquierda, de zurdo, pero uno tiene que ser exacto y puntual. Uno dice, yo apoyo este partido por esto y esto y esto. Y cuando alguien te quiera correr, uno diga, no, yo jamás dije eso, yo dije que lo apoyo por esto y esto y esto. Entonces se vuelve quizás, va a ser un caos igual. Pero lo que me interesa saber es la opinión de lo que estoy diciendo. ¿Les parece adecuado o no? ¿O les parece que es mejor tener una bandera y luchar para la batalla cultural, ya sea el lugar donde uno esté? Por eso espero su opinión y nos vemos en el siguiente video.